como el deseo excesivo del placer sexual, un pecado capital que lleva por título la última obra de nuestro entrevistado. Él es Emiliano Fittipaldi, uno de los periodistas italianos más rigurosos y controvertidos en la actualidad. Gracias por atendernos. Gracias a usted por haberme invitado. El subtítulo es el siguiente, es muy evocador, es Pecados, escándalos y traiciones de una iglesia hecha por hombres. Vamos a comentarlo ampliamente, todo este subtítulo que es bastante evocador, pero yo quería ir a los datos porque sobre todo tu libro lo que tiene son datos, o sea, pone sobre la mesa datos sobre lo que está sucediendo. Uno de ellos es, por ejemplo, que los 3 primeros años de pontificado del Papa Francisco han sido presentadas ante la Congregación para la Doctrina de la Fe 1.200 denuncias de abusos de niños y niñas. ¿Esto es así? Estamos hablando de un fenómeno de grandes dimensiones y del que no se habla, ¿no? Sí, se trata de un fenómeno de enormes dimensiones del que nadie habla, porque parecía que después de la película Spotlight, en primera plana, de la investigación del Boston Globe entre el 2003 y el 2004 y después de la guerra de Benedicto XVI, el problema se había resuelto. Pero no es así. No es así. Los datos secretos revelados por la Congregación para la Doctrina de la Fe demuestran que el fenómeno se ha duplicado en los últimos años con respecto al periodo que va desde el 2005 al 2010. En los 3 primeros años del pontificado de Francisco, Roma ha recibido casi 400 denuncias procedentes de iglesias de todo el mundo. 400 denuncias similares entre sí, que después los obispos estudiaron y de las que dijeron, es verdad, probablemente estos actos de pedofilia sean ciertos, y mandaron el proceso a Roma. Esto podría ser una cosa positiva, porque podría ser que las palabras del Papa Francisco demuestren que la Iglesia realmente quiere hacer algo, y por eso la gente no tiene miedo de luchar. Esto es importante decirlo. A pesar de ello, el fenómeno, como usted decía, es muy actual y más que nada en los países más católicos, como España, Italia o los países sudamericanos. Es un fenómeno sobre el cual nadie quiere hablar de forma oficial, ni la Iglesia, ni los periodistas, ni la sociedad civil. Monseñor Scicluna, un obispo muy importante en Roma, que ha sido magistrado en la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha dicho que en países como España, en países como Italia, no suceden grandes escándalos. No porque los sacerdotes sean mejores que en Estados Unidos o en Holanda, Reino Unido o Australia, donde se han dado los escándalos más importantes, sino porque existe la cultura del silencio, una cultura del silencio que en España o en Italia no permite que salgan a la luz escándalos tan graves. ¿Por qué crees que se da esto de que en los países anglosajones sí que ha salido más a la luz, pero en Italia, España, en Latinoamérica existe esa cultura del silencio mafiosa que has llegado tú a hablar? ¿Por qué sucede y qué se puede hacer para combatirla? Porque pienso que en países más católicos la autoridad moral de la Iglesia es todavía muy fuerte. Las víctimas sienten una gran vergüenza a la hora de enfrentarse a los sacerdotes y contar sus abusos sexuales. El concepto de pecado está todavía muy desarrollado. Yo he hablado con las víctimas y me contaban que cuando un sacerdote había violado a un niño, le decía, "Shh, no digas que he pecado, porque tú también has pecado". Y esto en España, en Italia, en Portugal, en Brasil, en Chile, en Argentina, es mucho más grave que en los países anglosajones. Además, las familias de las víctimas son familias católicas, muy católicas, que han llevado a sus niños a la iglesia, a escuelas católicas, y que creen que el sacerdote es una figura perfecta, cercana a Jesucristo, y no puede equivocarse. A menudo prefieren creer al sacerdote y sus justificaciones en vez de intentar entender lo que el niño ha sufrido. Por eso no es solo responsabilidad de la Iglesia, sino de mucha más gente. En Italia ha habido 200 pedófilos en los últimos 10 años sobre los que nadie ha dicho nada, ni siquiera los periodistas italianos, solo pequeños artículos en la página 30 de un periódico provincial. Esto, en mi opinión, se debe a que se teme escribir sobre este tema. Hay una autocensura por parte de todos, de las familias, los periodistas, etc. Se habla, pero no hay lucha. Sin verdadera transparencia, estos crímenes no cesarán jamás. Si me puedes decir, de toda la investigación en todos esos países,
¿Qué es el que más te ha llamado la atención, más allá de esas cifras que das de Italia? Si hay algo concreto que te parezca relevante. Sin ninguna duda, el ejemplo que más me ha escandalizado es el caso del cardenal George Pell, ya que el cardenal australiano fue elegido por el Papa Francisco. Fue nombrado por el Papa Francisco como número 3 del Vaticano. Primero está Francisco, luego está el secretario de Estado, que se llama Parolin, y después está el jefe de la Secretaría de Economía, que es George Pell. George Pell, y esto lo escribo en mi libro, en un capítulo dedicado a él porque me parecía muy significativo del tipo de política que se hace en el Vaticano, es un cardenal que ha protegido sistemáticamente a pedófilos cuando era obispo en Melbourne y en Sydney. Hay un comité del gobierno australiano llamado Royal Commission, o Comisión Real, que acaba de redactar un informe en el que se afirma que en Australia el 7% de los sacerdotes católicos en activo durante los últimos 30 años son pedófilos. El 7% es una cifra gigantesca. Pell era su jefe. Es posible que no supiera nada, que nunca hubiera visto nada. George Pell siempre dice, no soy yo, no he hecho nada. Eso habría que verlo, porque hay personas que acusan a Pell, y esto es una historia de hace pocos meses, de haber perpetrado abusos sexuales. Yo estoy seguro, y he publicado documentos originales a este propósito, de que ha protegido a sacerdotes pedófilos, que ha intentado comprar el silencio de las familias, pagando sumas muy pequeñas, de unos 30.000 euros, por abusos sexuales que llevaron al suicidio. Y esto lo dicen los psicólogos, no yo, de una de las hermanas de las que hablo en mi libro, las gemelas Foster. Todo esto es increíble, porque el Papa Francisco, por su parte, dice que no solo los pedófilos son monstruos y son como el diablo, sino también quienes los encubren, quienes ocultan estos crímenes, y sostiene que deben ser condenados. No logro entender por qué el Papa Francisco no se deshizo de alguien como Pell y que además lo defienda diciendo, hay que esperar a la justicia. Hay documentos que a día de hoy han dejado demostrado que Pell no es el hombre adecuado para servir de ejemplo a los católicos de todo el mundo. Dices por un lado que pueden ser que hayan aumentado esas denuncias porque el Papa esté más sensibilizado en este tema, pero por otro lado también aseguras, enseñas esto de que el Papa Francisco ha premiado a personas que han estado encubriendo casos de pederastia. ¿Qué está haciendo realmente el Papa Francisco para combatir la pederastia en la Iglesia? En mi opinión, está haciendo muy poco. Sus declaraciones son muy importantes. Dice que la pedofilia es como las misas satánicas, como las misas negras, que hay que combatirlas con todas nuestras fuerzas. Pero son solo declaraciones. El Papa Francisco no solo ha premiado al cardenal George Pell, también lo ha incluido en el C9, el grupo de 9 cardenales que deben ayudar al Papa en la gestión de la Iglesia Universal, es decir, los cardenales más poderosos de la Iglesia Católica. Ha incluido a Pell, ha incluido a Errázuriz, un cardenal chileno que ocultó en su escritorio durante 6 años 5 denuncias contra un sacerdote pedófilo y violador en serie de Santiago de Chile, llamado Caradima, porque no creía a las víctimas. Decía, ustedes están mintiendo. Caradima para mí es un santo. Y nunca trasladó estas denuncias de Santiago a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma. Francisco lo ha permitido. Sobre Pell podía no saber nada. Algunos dicen que al estar Francisco en Buenos Aires, cuando llegó a Roma, llamó a Pell sin saber lo que estaba pasando en Sydney. Pero Santiago de Chile está muy cerca. En todos los periódicos sudamericanos se habló de Caradima. Por eso Francisco no podía no saber lo que pasaba con Caradima. No obstante, llamó a Errázuriz, que era su amigo, como su consejero. Francisco ha creado una comisión para la tutela de menores que todo el mundo ha considerado revolucionaria, como todo lo que hace este Papa, ¿no?
Yo fui a ver porque pienso que un periodista siempre debe mantener la distancia con la propaganda de los poderes, ya se trate del poder político, el poder económico, el poder de un partido o el poder, en este caso, eclesiástico de un Estado como es la Ciudad del Vaticano. Fui a ver qué hacía esta comisión. Nada. Se ha reunido 3 o 4 veces de manera plenaria, todos los miembros, 3 o 4 veces al año durante 3 años. No tienen ningún poder de investigación real. No conocen los números que he publicado. Todo está escondido en los archivos de la congregación, que es la que tiene el verdadero poder. Tanto es así que hace 2 meses se fueron Mary Collins y Peter Sanders, 2 víctimas de pedofilia que fueron nombradas por el Papa para formar parte de la comisión. Estas 2 personas, Saunders y Collins, dijeron: nos vamos porque esta comisión no sirve para nada. No sirve de nada porque no tenemos poder, porque la curia romana se opone a lo que nosotros cambiamos. Nos vamos porque esta comisión es una gran operación publicitaria de Francisco y yo no quiero formar parte de ella. Probablemente esto sea demasiado severo, pero hasta ahora esta comisión no ha hecho prácticamente nada. En esta lucha estamos hablando de declaraciones, de comités que finalmente no hacen nada, de todo esto que nos has ido desgranando, pero más concretamente, judicialmente, a nivel judicial, a nivel de tribunales, ¿ha habido algún condenado por todos estos delitos que tú has ido recogiendo? No lo sabemos. Lo que quiero decir es que cuando Francisco fue elegido porque Benedicto XVI dimitió. Benedicto XVI dimitió para mí y para los que conocen un poco el Vaticano por 2 motivos fundamentales. Uno de ellos lo explico en Avaricia, el libro que escribí primero, los escándalos financieros y las guerras internas de poder del Vaticano por el patrimonio, la riqueza de la Iglesia Católica, que es enorme. El segundo motivo fueron los escándalos de abusos sexuales. Y todos pidieron, incluso los fieles, cuando se eligió al Papa Francisco, que hubiera una mayor transparencia, transformar la Iglesia en una casa de cristal en lo que atañe a las cuestiones financieras y el asunto de los abusos sexuales. Por ahora no hay mucha transparencia ni en lo uno ni en lo otro. Nosotros no sabemos nada de las denuncias que llegan. Traté de descubrirlo e invertí meses de trabajo, pero no sé cómo van a terminar estos procesos. No conozco el nombre de estos pedófilos. La Iglesia no los ha condenado nunca y tampoco habla con los magistrados españoles, italianos o americanos. Y eso es muy peligroso. Le voy a dar un ejemplo. Es algo que fue descubierto hace poco. En una de las ciudades de la región italiana de Apulia, hace algunos años un sacerdote desapareció de su diócesis. Luego descubrieron que había sido enjuiciado por la Congregación para la Doctrina de la Fe y condenado a ser secularizado. O sea, a dejar de ser sacerdote y convertirse en un ciudadano común y corriente. Pero 2 años atrás, en el 2014, o sea, ya con el Papa Francisco en el poder, la congregación le dijo al sacerdote que no debía contar nada a nadie porque había que proteger la imagen de la Iglesia. ¿Qué ocurrió? Aquel sacerdote se convirtió en el entrenador de un equipo infantil de fútbol y durante el último año ha violado a 3 niños. Tal vez si la policía italiana se hubiera enterado de la decisión de la Iglesia, esa violencia no habría ocurrido. Tales cosas pasan en todas partes, en España, en Italia, pero hasta hoy es casi obligatorio que la Iglesia se quede callada, porque los sacerdotes, si alguien me cuenta algo a mí, que soy periodista, y si la Iglesia descubre que alguien ha hablado con un periodista sobre esos procesos, mi fuente de información se arriesga a ser despedida del Vaticano o incluso a ser excomulgada. Estas reglas están en vigor hasta hoy. No las han cambiado. Mientras no se cambien estas reglas,
tengo pocas esperanzas de que ese sistema de defensa de pedófilos llegue a destruirse. Has hablado de cómo se trata a los periodistas que intentan acceder a esto, cómo se trata a los verdugos, pero ¿cómo se trata a las víctimas desde la Iglesia? No se interesan mucho por las víctimas. La Iglesia quiere proteger en primer lugar su propia imagen y también sus propias finanzas. ¿Qué ocurrió en el pasado? Las víctimas de escándalos, como el relatado en la película Spotlight, en primera plana, los que tuvieron lugar en Estados Unidos o en una iglesia en Irlanda o en Australia, han pedido grandes cantidades de dinero por daños y perjuicios. Los tribunales anglosajones no son como los tribunales italianos o españoles, son muy severos. La Iglesia ha perdido muchísimo dinero, cientos de millones de dólares. Tuvo que vender algunos inmuebles. Ese es un riesgo que el Vaticano no quiere correr con la Iglesia de los países latinos. Es el motivo por el cual nunca se ha organizado una comisión nacional en España, ni en Italia, ni en Portugal, ni en Sudamérica. Pero que yo recuerde, ningún obispo católico ha ido al Vaticano para ayudar a las víctimas. A las víctimas simplemente se les promete que les pagarán dinero. Y muchas veces las cantidades prometidas son muy pequeñas en comparación con lo que podrían recibir si ganaran sus casos en un juzgado. Le doy un ejemplo importante que también tiene que ver con la diócesis de Buenos Aires, donde estuvo el Papa Francisco hasta hace pocos años. En Italia se produjo un escándalo enorme alrededor del Instituto Próbolo, en la región de Véneto. El Instituto Próbolo es una escuela donde niños sordomudos reciben educación y vivienda junto con sacerdotes. En el 2010, mi revista, L'Espresso, publicó la denuncia de 67 jóvenes que habían sufrido violencia sexual de todo tipo por parte de 21 personas. Pero nadie ha hecho nada. El Vaticano no se creyó esta historia. No hubo ninguna indemnización hasta hace pocos meses. La pasada Navidad, dos de los sacerdotes que trabajaban en el Instituto Próbolo, en Argentina, a pocos kilómetros de la Catedral Principal de Buenos Aires, fueron arrestados por la policía argentina porque después de haber violado a niños italianos, violaron a niños argentinos. Todo esto es inaceptable, y también es inaceptable que la jerarquía católica lo siga defendiendo en vez de ofrecer verdadera transparencia y una política de tolerancia cero que sean no solo palabras, sino hechos concretos. Pero hoy en día, y me da pena decirlo, no hay hechos concretos. La política del Vaticano y de las iglesias del mundo en realidad no ha cambiado. Has introducido el tema económico, has introducido también el tema de los tribunales. Si te parece, vamos a cambiar a la otra obra. Tú te estrenaste con Avaricia. Fuiste uno de los que destapó el llamado Batilix II. En esa obra, por esa publicación, tu compañero y tú tuvisteis que enfrentaros a los tribunales vaticanos. Vamos a hablar de lo que decíais en ese libro, pero lo primero de todo, ¿cómo se siente uno cuando le imputan a 8 años de cárcel te podías enfrentar por destapar verdades? Me sentí como el protagonista de una película de terror. No me podía creer que el Vaticano, y sobre todo el Vaticano del Papa Francisco, fuera capaz de llevar ante los tribunales a 2 periodistas solo por haber escrito 2 libros. Hablo de mí y de Nuzzi, Gianluigi Nuzzi. Ni una sola línea de mi libro Avaricia, ni del libro de Nuzzi, fue desmentida. Nadie ha dicho, Fittipaldi está mintiendo. No es verdad. Nadie lo ha dicho. Pero había decidido defenderme, porque existía la posibilidad de que no fuera a la cárcel, ya que el Vaticano es otro Estado. Había decidido defenderme para demostrar que hago mi trabajo con mucho rigor, que no había robado nada, que es importante que los periodistas de investigación no tengan miedo de nada, que no tengan miedo de publicar información interesante para la opinión pública de todo el mundo, y en este caso de los católicos,
que demuestra que a veces el poder, hasta el poder que nos parece bueno, benévolo, puede ocultar información muy importante. Afortunadamente, he sido absuelto. Iba a recordar eso, que resultasteis absueltos, pero hay que decir que fue tremendo, porque incluso el director de Radio María pedía tu ahorcamiento como Judas. O sea, Sí, porque muchos católicos en Italia vieron mi libro como una bomba que ponía en riesgo la reputación de la Iglesia Universal justo en el momento en el que el Papa Francisco intentaba mejorarla. Y por eso me vieron como a un enemigo. Había enfrentado amenazas de todo tipo. La acusación me amenazaba con 8 años de cárcel y hubo un adorable director de Radio María que hasta dijo que debería acabar en la horca. Pero también recibí mucho apoyo por parte, entre otros, de los católicos que creen que la verdadera Iglesia no es esa de la que yo hablo. Yo hablo solo de una pequeña parte de la Iglesia, podrida, corrupta, pero muy poderosa. Es la cabeza del pez. Su cuerpo es un cuerpo sano. Hay muchísimos sacerdotes que ayudan a los pobres en barrios problemáticos de ciudades de todo el mundo y lo hacen con poco dinero a su disposición. El Papa Francisco siempre ha hablado de una iglesia pobre para los pobres. Y esta iglesia pobre para los pobres hoy en día aún no existe. Probablemente el Papa Francisco quisiera hacer una revolución para lograrlo, pero él es el único que vive en Santa Marta, en un pequeño cuarto de 40 metros cuadrados. Nadie en Roma lleva una vida de monje como el Papa Francisco. En el Vaticano hay negocios enormes. Posee casas en Roma, en Londres, en París, que cuestan 4.000 millones de euros. Hay 5.000 apartamentos y casas en Roma que son propiedad del Vaticano. Esas casas, las más bellas de Roma, no se las dan a los pobres, ni a los refugiados, ni a los inmigrantes. Las venden a políticos, periodistas y amigos del Vaticano, a los funcionarios de los servicios secretos, a precio muy bajo. En mi opinión, es importante que se cuente todo esto para que todos se hagan una idea de cómo son las cosas. Si el Papa Francisco realmente quiere una revolución, creo que podría hacer un mapa para intentar entender a qué lugares hay que ir para cambiar las cosas. Sí que es cierto que apuntas ciertos casos que son sangrantes. Por ejemplo, hay uno en el que se sufragan reformas de casas con fondos destinados a hospitales infantiles, es uno que apuntas. Y luego también está eso de cuánto cuesta hacerse santo, lo de los procesos de hacerse santo. Salió hace nada que una canonización era $500.000 de euros, podía ser. Medio millón. Sí, muchísimo. Así es. Son dos historias increíbles que tuvieron una gran repercusión en la prensa mundial. La primera tiene que ver con Tarcisio Bertone, un cardenal italiano muy importante que era el secretario de Estado del Vaticano en tiempos del Papa Benedicto XVI. Hasta hace 3 años era el hombre más poderoso del Vaticano. He descubierto que Tarcisio Bertone vive en un apartamento hermosísimo con una bellísima terraza de 300 metros cuadrados. Ha utilizado casi $500.000 de euros del dinero de Bambino Gesù, un hospital pediátrico del Vaticano en Roma, para la reconstrucción de su casa, para instalar un sistema de audio de la conocida marca Bose que cuesta 300.000 euros para colocar suelos de mármol de Carrara. Es una casa de lujo. Se ha gastado casi $500.000 en ella. La historia de los santos, de la fábrica de santos, como se llamaba mi artículo, es increíble, porque yo pensaba que hacerse santo es gratis. Gratis. Que depende de las cosas que uno hace durante su vida. Si eres santo, eres santo. Exacto. Pero en realidad no es así. Los herederos o las asociaciones religiosas relacionadas con la persona que ha muerto deben hacer una solicitud al Vaticano.
Esta solicitud a veces es procesada muy rápidamente, a veces muy lentamente y muchas veces depende de cuánto están dispuestos a pagar los solicitantes. Hay documentos publicados, decenas de actas de canonización, así se llaman, y también de beatificación, y a veces primero hay beatificación y después canonización, que cuestan 200, 300, 400, 500 y hasta 700.000 euros. Es una fábrica que enriquece a mucha gente en el Vaticano, a muchos abogados especializados que se ocupan solo de eso, y es una vergüenza. Es escandaloso porque hay países muy ricos como Estados Unidos o Alemania donde hay muchísimos santos. En países más pobres, como los de África o Sudamérica, aunque sean más católicos, hay muchos menos santos. Siempre me he preguntado por qué es así, y ahora finalmente he descubierto la respuesta. Hay que pagar para hacerse santo. Cuando hablé de eso en mi libro, pensaba que se produciría una revolución dentro del Vaticano con el fin de cambiar ese sistema. Sé que el Papa Francisco hizo pequeños cambios, diciendo que no hay que pagar demasiado, pero hasta ahora todo permanece en la oscuridad. No se ha conseguido verdadera transparencia sobre este tema y tampoco en lo que toca a los fondos de caridad que, en vez de destinarse a los pobres, acaban en los bolsillos de los cardenales. Sobre eso tampoco se sabe nada todavía. En este panorama en el que hasta la santidad se compra, ¿Emiliano Fittipaldi es creyente o no es creyente? Soy agnóstico. Creí en Dios hasta los 10 años. Mis padres izquierdistas no me bautizaron porque querían que yo mismo decidiera si quería o no ser bautizado. Cuando era pequeño hice una peregrinación y me bauticé solo a los 10 años. Fui bautizado e hice la primera comunión. Y después, poco a poco, fui perdiendo la fe. Creo que me faltó esa suerte, porque para mí tener fe es una cuestión de suerte. Si uno consigue creer en Dios, tiene una gran fuerza. Pero yo tampoco pretendo ser ateo, porque también me hago la pregunta más importante. ¿Por qué estamos aquí? Y no puedo decir que estamos aquí por casualidad, que somos un producto de la evolución de alguna célula. Pero mi trabajo, mis libros, no están dirigidos contra la fe. No tienen nada que ver con la fe. Tengo un respeto absoluto por la fe, no solo por la católica, sino también por la de cualquier forma de religión o espiritualidad. Mi libro es un libro que critica la estructura de poder de personas que, en mi opinión, van en contra del Evangelio, en contra de la palabra de Cristo. Creo que eso es lo que todos los periodistas, no solo los periodistas de investigación, deberían hacer. Intentar contar aquello que el poder no quiere que el público sepa. Algo que en realidad no tiene nada que ver con la fe. Si te parece, ponemos punto y final así a nuestra conversación. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Ha sido la entrevista con Emiliano Fittipaldi, periodista italiano. Los madrileños